bueno, por así decirlo, el principal que va a formar compuestos orgánicos, el átomo de carbono. Eh, ¿Y quién se va a encargar de este estudio? La química orgánica. Por ejemplo, a ver, tenemos acá algunos compuestos, productos de hidrocarburos, o sea, del petróleo que vino. Por ejemplo, tenemos el gas, la gasolina, el queroseno, el aceite, ¿no? Las velas. Ahora, todos esos compuestos, todos esos productos, perdón, que han salido de hidrocarburos, en este caso del petróleo, ¿quién se va a encargar de todo ese estudio o cómo han generado todo eso? Obviamente tuvo que haber un estudio, y quien lo realizó el estudio fue la química orgánica. Después de haber estudiado al hidrocarburo, al petróleo, resultó todos estos productos que hoy en día utilizamos a gran escala, ¿no es cierto? Que nos sirve para vivir. Ahora, la química orgánica se aplica en diferentes maneras, tiene diferentes aplicaciones en nuestros tiempos, no solamente en estos tipos de productos, sino también, por ejemplo, en el estudio de fertilizantes, de abonos, eh, es más, con desechos orgánicos. Mira, estos son compuestos orgánicos. Con desechos orgánicos se fabrican un montón de cosas que deriva obviamente de la química orgánica, que va a, bueno, a producir, a formar parte de una gran gama de productos orgánicos que van a servir y ser reutilizables, en este caso en la agricultura, que utilizan mucho. Sí, me dejo explicar. A ver, vamos a tomarlo de otra manera. La química orgánica entonces se va a encargar del estudio de los compuestos orgánicos. Las frutas, los vegetales, todo esto son compuestos orgánicos. Todos estos desperdicios, todos estos desechos van a ser procesados para formar algún tipo de compuesto que va a ayudar a los agricultores y sea aprovechado este recurso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, no solamente están en las frutas y verduras, sino por ejemplo en las pinturas. ¿Cómo crees que han sacado las pinturas? ¿De dónde han salido estos colores? Muchos de estos son componentes vegetales que han sido mezclados con algunos químicos, y los mismos minerales han formado de esta manera diversos colores. De igual forma ocurre con los medicamentos. Los medicamentos, la mayoría, por no decir todos, salen de la naturaleza, pues. ¿Y cómo es que lo transforman a estos compuestos? Gracias a la química orgánica, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, continuamos. Otra rama de la química tenemos la bioquímica. La bioquímica se va a encargar del estudio de los procesos químicos que ocurren en el ser vivo, o sea, o en los seres vivos, ¿no es cierto? O sea, van a haber reacciones químicas en tu cuerpo. ¿Quién se va a encargar de ese estudio? La bioquímica. Por ejemplo, mira acá, mira esta niña, está comiendo un pedazo de torta, ¿no? Se va a alimentar, y cuando come, va a haber un proceso químico para que pueda digerir este pedazo de torta y pueda asimilar los nutrientes, ¿no? Ya pues, entonces ahí va a haber una situación, una reacción química. Van a actuar muchas enzimas, muchos componentes químicos. Entonces, para la desintegración de todo este alimento, para que sean nutrientes, obviamente tuvo que haber una actividad bioquímica, ¿ya? La bioquímica se encarga de eso, entonces, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, en las plantas, ¿cuál es esa actividad bioquímica? La fotosíntesis. Mira, la planta, por ejemplo, recibe la luz solar, uno. ¿Qué más? Recibe el dióxido de carbono a través de las hojas. ¿Y qué más? Y recibe el agüita. Estas sustancias que son simples, prácticamente, que hay en abundancia en el ambiente, la plantita lo asimila. ¿Pero en qué lo va a transformar? Lo va a transformar, mira, en glucosa, en un fruto. Este fruto que va a contener glucosa. Y este fruto obviamente va a servir de alimento, y ya no viene a ser un compuesto inorgánico, sino un compuesto orgánico. O sea, de sustancias inorgánicas ha formado un compuesto orgánico. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo ha ocurrido eso? Ha habido un proceso bioquímico dentro de la planta, pues. ¿Y quién ha estudiado eso? La bioquímica. Ahora, después de haber
producido o formado, en este caso la glucosa o el fruto, la planta desecha oxígeno. O sea, a la planta en su proceso de fotosintético no le sirve el oxígeno y lo libera, lo deja en el ambiente. ¿Y quién absorbe el oxígeno? ¿No somos nosotros? Si la planta no liberaría ese oxígeno, nosotros nos morimos de falta de aire, pues no, falta de oxígeno, nos morimos. Ahora, la planta no es que va a producir oxígeno, sino la planta desecha oxígeno. Es como esto le está sobrando, me sobra esto, lo desecho, dice, ¿no? Listo. Por ejemplo, nosotros, ¿qué desechamos? Excreciones, tus heces, ¿no? Que son componentes o que son sustancias que a ti ya no te va a servir. Pero estos componentes, estas sustancias que contienen elementos químicos, ¿a quién le va a servir? ¿No es abono? ¿No es abono para la planta? Ya, pues. Mientras que la planta desecha oxígeno, tú desechas abono para ella. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Igualito es en la respiración. Entonces, mira, te estoy diciendo 3 procesos bioquímicos. ¿Ah? Uno es la digestión de la niña con su pastel. El otro es la fotosíntesis en la planta. Y ahora nos vamos a la respiración. La respiración, el intercambio gaseoso que ocurre en tus pulmones, esto no va a producir de la nada. Hay un proceso bioquímico. ¿Cómo es ese proceso? Ingresa el O2, oxígeno molecular, por tu nariz, ¿no es cierto? O por tu boca. Pasa a través de la faringe, llega a la tráquea, hasta los pulmones, bronquio, bronquiolos, ¿no? Hasta los alveolos. Ahí en los alveolos va a ocurrir el intercambio gaseoso. Ahora, este intercambio gaseoso es un proceso bioquímico. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar el oxígeno y vas a botar, ¿qué cosa? El CO2. ¿Ya? Entonces, tú respiras oxígeno. Ahora, ¿qué botas? CO2. Has cambiado. Es un proceso bioquímico, entonces, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. A ver, ahora el sistema excretor también igualito. Por ejemplo, acá, al momento de desechar tus heces, o de repente en el aparato urinario, ¿no? También estás haciendo un proceso bioquímico, ¿ya? Tu sangre está siendo filtrada a través de los riñones y obviamente vas a eliminar lo que no te sirve. Ahí ocurrió un proceso bioquímico, ¿ya? Muy bien, continuamos. Mira, terminamos la diapositiva. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido. Hasta acá ha sido nuestra clase de ramas de la química. Nos vemos la próxima clase.